¿Cómo están ustedes? Bueno, estamos a 5 minutos todavía de buenos días. Muy contento, después de cantar estas tremendas canciones, de ver lo que Dios está haciendo en Cuba. Bien poco tengo que decir en realidad, pero sí continuar un poco con esta serie que hemos estado viendo respecto al libro de Hechos. Maravilloso el libro de Hechos, todo lo que nos ha estado enseñando a través de principalmente de Matías y de Claudio. Hoy día se me brindó la posibilidad de reflexionar en torno a un capítulo 20 que, si uno se lo trajina así bien lo mira bien, tiene hartas cosas que decir. Y ojalá podamos cada uno de nosotros poner el sentido en lo que leemos y en lo que escuchamos, y que el Espíritu Santo pueda grabar su palabra en nuestros corazones. Eso es súper importante, para que después pueda ser puesta por obra y no seamos meros oidores de su palabra, sino que también hacedores de su palabra. Amén. Así que les voy a pedir que oremos para que el Señor nos dirija en este mensaje y en esta reflexión de su palabra. Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, porque me brindas la posibilidad de estar en este lugar y reflexionar en torno a este capítulo 20 de Hechos, que tiene tantas cosas que decirnos. Señor, ojalá al leerlos mis hermanos, no solamente acá, sino en sus hogares o donde quiera que estén, puedan mirar tu palabra, tú les puedas hablar, puedas golpear sus vidas, nos puedas golpear para que podamos realmente poner por obra tu palabra. Te damos gracias porque cada día que llegamos a la casa del Señor sabemos que tenemos tu palabra fresca, que nos va a refrescar el alma, nos va a refrescar nuestra vida. Las necesidades de mis hermanos yo no las conozco, pero tú las conoces. Así que te pido, Señor, que tú estés hablando a sus corazones y a sus mentes. Gracias por este tiempo. Gracias por la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera, gracias por Jesucristo, tu amado Hijo, que por su sangre, por su redención, tenemos perdón de pecados y entrada libre hacia el trono de la gracia. Te damos gracias por esto y pedimos tu bendición, todo en Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Bueno, le comentaba a la Melissa que hoy no veo nada. Impresionante, hermano. A mis 25 años, no sabían, no veo, veo re poco. Y me percaté ayer, con los jóvenes, traté de leer la Biblia y no pude, y voy a tener que usar los lentes. Pero estoy en una etapa de transición. Entonces no sé si yo me los pongo y los veo a todos borrosos, veo feo, hasta el hermano Rodrigo, que encachado lo veo feo. Entonces lo voy a tener que usar así, una cosa así, ¿o no? Como mi hermano Juan Carlos. Lo miré así. Oye, qué terrible, ¿cómo tanto? Bien, y veo, ahí veo bien, ahí veo bien, feo, bonito, ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Yo sin lente, ahí estoy sin lente. Yo bien también, contento. Estuve escuchando todo hace harto tiempo. Quiero llegar al capítulo 20, dice el hermano Claudio. No, vamos a llegar al capítulo Matías. Y yo tuve que predicar del capítulo 20. ¿Cómo está? Me dijeron, yo les pedí por favor a ellos. Ellos no, el púlpito es nuestro. ¿Dónde está Matías? Mentira. No. Yo rehuí porque he estado muy, ¿cómo se dice? Ocupado en algunas cosas. Pero hoy día, ahora que me pidieron, quisiera compartir este tiempo. La verdad, me ha llamado mucho la atención este capítulo, primero el 19, ¿ya? El 19 ya tenemos las bases, tenemos el contexto, ¿cierto? Que la semana pasada hablamos, encontramos a Pablo en Éfeso. Mi hermano Claudio, o nos hablaron, Matías y Claudio, nos hablan que Éfeso es una ciudad bien interesante, grande, llena de mucho dinero, en donde el dinero es el amo, parece. El ídolo más grande que tiene Éfeso, es una ciudad importante, donde también encontramos ahí un templo a la diosa Diana, para algunos romanos, Artemisa para los griegos, ¿cierto?
encontramos que Pablo se queda, según el capítulo 19, en el versículo 10, dice que se quedó ahí por 2 años, casi 2 o 3 años, ¿cierto? Y dice que Pablo se quedó en ese lugar, pero Dios acompañaba la vida de Pablo. Y eso es un tema bastante interesante y algo que nosotros tenemos que pensar. Qué importante es cuando Dios nos llama, cuando Dios nos toma como sus instrumentos, cuando Dios les llama a ustedes, los toma como sus instrumentos, y no solamente les llama, sino que les capacita, y no solamente eso, sino que también los fortalece y da pruebas fidedignas de que Dios está actuando por medio de ese instrumento. Dice el libro, el capítulo 19, dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Y esto qué generó en el ambiente de los efesios? Ellos seguramente se maravillaron, lo que están haciendo estos hombres, increíble. Y no faltaron los que quisieron imitar esto, porque pensaban que era fácil. Porque algunos piensan que imitar la obra de Dios es fácil. Es simplemente hacer una falsificación. Algunos piensan que decir "ha dicho Jehová" o "ha dicho Dios" es fácil. Y es fácil hablar en nombre de Dios. Sin embargo, la Biblia nos señala y nos enseña que aquel profeta que habla y dice "Dios ha dicho" y la profecía no se cumple, el tal sea anatema. Y hubo unos hombres que querían falsificar esta obra de Dios que Dios estaba haciendo a través de Pablo. Y fueron ahí donde un endemoniado y ¿qué hicieron? Y lo fueron: "Oye, te reprendo en nombre del..." Bueno, en nombre de todo, hasta el centro madre que había por ahí. ¿Y qué dijo el Espíritu Inmundo? A Pablo conocemos, sabemos quién es Jesús, pero tú, ¿quién eres? Y ahí hay una pregunta bastante interesante que nos podríamos hacer. Estos hombres pensaban que eran instrumentos de Dios, querían falsificar lo que Dios hacía, pero no eran nada, absolutamente nada. Y a veces nosotros tenemos algunas ideas preconcebidas nuestras y que se basan a lo mejor en ideas, en prejuicios o en ideas o en lo que quisiéramos ser, pero Dios nos da testimonio de que estamos realmente tomados y estamos incrustados en la voluntad de Dios. Estos hombres querían falsificar, y en Éfeso se daba mucho esto de la magia, se daba mucho esto de la idolatría. Pero estaba allí, anidándose en Éfeso, y estaba surgiendo el Dios verdadero. Ese Dios que no estaba hecho de manos. Ese Dios que empieza a mover y tocar los corazones a través de Pablo, de Apolos y de otros tantos que estaban ahí. Y empieza entonces los que vivían, ahí dice que había un artífice, ¿cierto?, de plata, que era chiquitito porque era de metro y medio. ¿No? ¿Eso dijiste tú, Matías, o no? No, Demetrio, y que empezó, parece, a hablar en contra de estos hombres que estaban diciendo cosas que ellos no entendían, pero que iba a dañar sus finanzas. Increíble, ¿eh? Les interesaba más el dinero, les interesaba más la finanza que conocer este Dios verdadero. Y empezaron a hacer un alboroto y fueron a un lugar ahí donde hacían la asamblea y querían ir en contra de esta nueva secta, este nuevo pensamiento, y vamos en contra de ellos. Y empiezan a gritar más que con la voz del entendimiento, con la voz de la masa. Viva Diana de los Efesios. No hay nadie más importante, más grande. Y trataron de atacar a Pablo y trataron a los compañeros también, trataron de hacerles daño. Pero suavemente, como un silbo suave, nuestro Dios Todopoderoso empieza a hacerse cargo y empieza a hacerse fuerte su voz en medio de ese pueblo. Con hombres como Pablo, que le daban preeminencia a predicar la palabra, a entregar a Jesucristo crucificado. Y aquí no habla, Pablo, el milagroso, el milagrero, no habla las Escrituras de eso, porque aquí dice, en el versículo 20 del capítulo 19, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Qué maravilloso es
cuando nos damos cuenta que este Dios maravilloso como en Cuba empieza a actuar en medio nuestro. ¿Has visto a Dios actuar en medio nuestro? ¿Has visto a Dios actuar en tu propia vida? ¿Lo has visto llegar a tu corazón? Y que cuando esa vida está amarga, está llena de tristeza, de dolor, viene Dios y con ese silbo suave, con ese cariño, como ese buen pastor, como cantábamos, te empieza a acariciar y te empieza a decir: hey, tú eres mi hijo. Yo estoy contigo y estoy contigo para librarte y ya no estarás más solo porque yo estoy contigo. Pablo conocía de esa voz y por eso se paraba en medio de los efesios para predicar este Jesucristo que lo había encontrado camino a Damasco, donde pensaba hacer el bien, pero donde se le levanta y le dice: oye, momento, ¿a qué Dios está sirviendo? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y desde ese día la vida de Pablo cambió. Porque eso hace la palabra de Dios en el corazón del hombre. Eso hace Dios en el hombre. Y la forma de vivir de Pablo ya cambió. Él pensaba estar adorando a Dios, pero ahora se encuentra a boca de jarro frente a Jesucristo. Ya tiene que entender la vida de otra manera y tiene que servir de otra manera. Y ya tiene que amar de otra manera. Y ya de nada le vale su currículum. Fariseo de fariseo. A los pies del sabio Gamaliel había aprendido todo lo que sabía y era mucho. De dinero, hacedor de tiendas y montones. Su currículum se fue lejos. Como decía mi abuelita, a las pailas, pues mijito, a las pailas. Allá se fue. Y tuvo que empezar una nueva vida, con una nueva visión, con nuevos principios y con un nuevo impulso que le daba el Espíritu Santo de Dios. Y llegó a Éfeso. Y ahí en Éfeso no iba a pasar inadvertido, imposible. Y empezó a predicar, y dice el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Después, de este alboroto, termina el capítulo 19, en donde nos dice que el escribano parece que era el representante de la asamblea, le llama la atención a esta gente que estaba gritando por más de 2 horas, estaban tratando de ganar por la fuerza, que Diana se impusiera por la fuerza. Entonces, oye, calmémonos, no vaya a ser que todas estas acusaciones sean desmedidas. Por favor, vayámonos a nuestras casas y dejemos esta situación en paz. Y el versículo 20, o el capítulo 20, encontramos que después que cesó el alboroto, llamó a Pablo a los discípulos, estaba en Éfeso todavía, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Entonces aquí en el capítulo 20 encontramos a Pablo que se está despidiendo de aquellos discípulos que había tenido durante este largo tiempo, más de 2 años que había estado en Éfeso, se está despidiendo. Y yo, 2 alcances que quiero hacer con respecto, y que me llamaron a mí la atención, con respecto a la palabra exhortándolos. La palabra exhortándolos, según estudiaba yo, en estos mismos versículos, dice relación con la palabra que se traduce también de Espíritu Santo, paracletos, de ayudador, que acompañó. Es como que Pablo se acercó a los discípulos y les dice a los discípulos de Éfeso, les dice: ¿saben qué? Ustedes están en un pueblo idólatra, en donde la magia, en donde el poder del dinero y en donde la deshonestidad, la falta de amor a Dios, al prójimo, etc., es tan fuerte que ustedes necesitan estar muy firmemente tomados de la mano de Dios. Y les habla y los alienta, y les habla y los alienta y obra por ellos con una responsabilidad, con un sentido de pastor tremendo. Y en ese sentido, el llamado para cada uno de nosotros, queridos hermanos, no solamente para los ancianos, para los líderes, para los presbíteros, para aquellos que están en medio nuestro, el llamado es para apapachar o para pastorear, es para cada uno de nosotros, para que ojalá podamos estar preocupados de qué situación está pasando el hermano, qué situación está pasando la hermana, y no por ser copuchento, ¿cierto? Pero, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Sabes que te he visto distinto? ¿Sabes que no fuiste a la iglesia? ¿Sabes que pasó esto? ¿Está pasando algo? Y exhortarles y decirles
que Dios está con ellos y decirles que pese a las dificultades que podamos tener, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Pablo no quería dejarlos solos, no quería dejar a estos discípulos de Éfeso a la deriva y ahí en medio de un pueblo idólatra, sino antes dejarle la presencia del Espíritu Santo y decirle que el Espíritu Santo se quedaba con ellos y estaba con ellos, al igual que se iba a ir con él. Después encontramos que va a Macedonia, de Macedonia hay algunas visitas, va a Macedonia, a Grecia, después se vuelve a Macedonia, hay un tema histórico ahí bastante importante, llega al final a Troas y de Troas pasa a Mileto. ¿Alguien se acuerda de Mileto? Un filósofo nació ahí, parece, ¿no? Entonces, y en Mileto quería atravesar Éfeso sin volver a conversar con los efesios, pero pasa a Éfeso y dice, no, necesito hablar con los ancianos, necesito hablar con ellos. Y llama y manda a llamar, 50 kilómetros de donde estaba él, Mileto está Éfeso, y los manda a llamar, y vienen los ancianos, los líderes de la congregación, a hablar con Pablo. Y aquí es súper importante que nosotros, y tal vez es lo que yo quisiera recalcar en esta hora con respecto a este capítulo 20 y a este versículo del 17 en adelante. Hay algunas consideraciones y algunas advertencias que hace Pablo a los ancianos de la iglesia. ¿Y por qué a los ancianos de la iglesia? Porque ellos eran los responsables. Porque en la medida que existen ancianos, líderes de jóvenes, líderes, pastores, etcétera, existen líderes íntegros. Nosotros tenemos una congregación sana, en donde se predica la palabra y en donde Dios es glorificado, en donde se predica el Evangelio, importante. ¿Y por qué decimos que es importante predicar el Evangelio? Si usted le da un pequeño paseo por internet y escucha a estos predicadores de la abundancia, a estos predicadores, a mí me han preguntado, por ejemplo, oye, ¿qué pasa con eso de que le hacen así, caen todo al suelo? Porque le van a hacer algunas preguntas. Ah, sí, le digo yo, no, sí. El manguereo bíblico, le digo yo, no, bueno. Pero eso es así. No, pues les digo yo, trato de explicarle medianamente qué significa. Pero hay muchos que están siendo engañados. Hay muchos que están siendo engañados porque piensan que el Evangelio es la panacea. Venga para acá y Jesucristo es casi un asistente social que da de todo y no vamos a tener tristeza ni amargura ni nada. Yo veo a Jesucristo cuando hace el proceso de selección. Ayer le contaba a los jóvenes, cuando hace el proceso de selección, a mí me da risa con Jesucristo. Les dice, oye, ¿quieren venir en pos de mí? Bien. Las aves del cielo tienen sus nidos, las zorras sus cuevas, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Vengan, síganme, po. De esa manera. Y hoy en día encontramos predicadores, ancianos, pastores que predican respecto a algo que es totalmente distorsionado, diferente a lo que la palabra de Dios nos enseña. Es por eso que es tan importante que los líderes, los pastores, quienes enseñamos, y aquí yo me incluyo, cada uno de nosotros que entregamos la palabra del Señor, seamos íntegros, completos en el Señor. Vamos al versículo 17. Dice, lentes, oye, ¿alguien me podría traer un poquito de agua? Perdón, disculpen, que se me seca los labios porque he estado muy resfriado. Me psiquiatré para venir para acá nomás, pero llego a mi casa y voy a dormir, pero toda la tarde. Lentes, eso. El versículo 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Vosotros sabéis cómo me he comportado. Uno podría decir, oye, este Pablo, qué autorreferente, ¿cómo es posible? ¿Por qué no habló del Señor? Bueno, gracias, maestro, usted me lo... Ese es maravilloso. Gracias, Señor. Hoy no hay dónde, permiso, esa podría ser, esa. Perdón, disculpe que moleste, esa chiquitita, ¿no? O la señora. Ya, perdón que moleste, no van a invitar más a predicar. Disculpe, hermano.
Ya. No, que fome llegar a viejo. No, esto de andar con los lentes, eso no se lo doy a nadie. Se ríen de mí ustedes. El Gonzalito me tiene que enseñar a andar con lentes, ¿cierto, Gonzalito? Ya que me enseña tantas cosas, mi amigo Gonzalo. ¿En qué estábamos? Ah, ya. Perfecto, estábamos en los lentes. Ya, el versículo 17 entonces dice: vosotros sabéis cómo me he comportado. El primer principio fundamental que encontramos en las Escrituras para los líderes, para aquellos que estamos enseñando, para aquellos que somos cristianos, es el principio de ser íntegros. Íntegros. Mileto está a 50 kilómetros aproximadamente de Éfeso. Pablo hace llamar a los ancianos, a los presbíteros, a los responsables por su madurez espiritual o por la madurez espiritual de la iglesia. En realidad, desde que Jesucristo llamó a Pablo, hasta que Jesucristo, eso en Hechos capítulo 9, hasta que termina Pablo su carrera en donde dice: he peleado la buena batalla, el apóstol Pablo tuvo una vida íntegra delante de todos los que le siguieron, los que estaban con él, los hermanos de las distintas iglesias, una vida íntegra. Y es por eso que lo primero que le enseña a estos ancianos, le dice: chiquillos, para tener una iglesia sana, tienen que comportarse como es digno del Señor. ¿Ya? Versículo... Y ese habla de la ética cristiana. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Después dice, el versículo 19, ¿cómo dice? Sirviendo al Señor con toda humildad. Sirviendo. La Reina Valera traduce esta palabra servir. Y donde aparece esta palabra la traduce como siervo. Pero en estricto rigor, la palabra que debiera traducirse ahí más claramente es esclavo. Esclavo de Jesucristo. Mire la relación que tenía Pablo con Jesucristo. Era un esclavo. El siervo era un trabajador de tiempo parcial, que a lo mejor llegaba a las 4 o 5 de la tarde y se iba a su casa y se olvidaba del servicio a su Señor. Sin embargo, el esclavo era a tiempo completo. Querido hermano, ¿cómo es tu relación con Dios? Sí, tal vez a lo mejor tú puedes decir: es que yo no soy anciano, así que el Gonzalo le está predicando a los líderes, al Arturo, a Carlos. No, yo estoy hoy día paso, no. Pero a ver un momento, la aplicación que la palabra de Dios y que nosotros tenemos que hacer a nuestras vidas dice relación con esto también. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Eres de tiempo completo un esclavo o eres de medio tiempo? ¿Cómo te has presentado delante de Dios? ¿De qué manera Dios está actuando en tu vida? ¿Quieres ser a lo mejor un hobby? Sí, soy cristiano como un hobby. O como Pablo se presentaba, como esclavo de Jesucristo. Después dice, con toda humildad. ¿Saben qué? A mí siempre me llama la atención a Jesucristo cuando presenta estas dos características que tiene Él. Aprended de mí que soy manso y humilde. Manso y humilde. Manso, como escuchaba por ahí, dice, es fuerza bajo control. Pero la humildad es algo tan difícil de cultivar. Porque ¿saben qué? Todo el mundo que nos rodea, todo el mundo en el cual nosotros vivimos, no te ayuda a ser humilde. No te ayuda a ser humilde. Si tú ves la televisión y ves a los artistas famosos y ves a los deportistas, ellos no son humildes. Ellos no cultivan la humildad. No encontramos a algún artista famoso en donde ande con zapatillas como las mías, no va con zapatos como los míos, no. La humildad no es cultivada. Sin embargo, nosotros somos invitados a tener la humildad que mostró Jesucristo. Jesucristo era humilde, ¿no? Usted lo ve allá en Juan capítulo 13, acercándose a sus discípulos, tomando un lebrillo, echándole agua y sentándose a todos los discípulos y empezar a lavarle los pies a sus discípulos. Lo ven en que Pedro y todos extrañados, debiendo ver esa actitud que tenía el maestro, de ver esa forma, esa humildad que empapaba toda la vida de Jesús.
lavando los pies de los discípulos. ¿Cómo es nuestra actitud frente a Dios, queridos hermanos? ¿Y nuestra actitud frente a los otros? ¿Es realmente de sincera humildad o no? Nosotros tenemos varios ejemplos respecto a esta humildad. Me gustaría que alguien me leyera Romanos capítulo 6, versículo 16 al 18. Por favor. Alguien cualquiera nomás con voz... Ah, grande, Víctor. Sí. Ya. Para la próxima no, ¿ah? Reina Valera. No, no. Está bien, hermano. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Maravilloso. Aquí está presentando lo que Pablo íntimamente sentía, ¿cierto? ¿Alguien me puede leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, por favor? Que nos va a reafirmar respecto a la humildad, a la mansedumbre, al ser siervo. Cualquiera nomás. Con voz de trueno, con voz de arcángel, con su trompeta de Dios, que lea nomás. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué texto más maravilloso. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Hay lugar para el egocentrismo, hay lugar para decir, oh, no, sí, que yo soy profe, tengo un magíster en educación. ¿No? Hay lugar para creer más de lo que yo soy. Hay lugar para tener a lo mejor más alto concepto del que debo tener. Y a veces parece que los cristianos necesitamos cierto llamado de atención, ser mojados, empapados con la humildad que tenía el Señor Jesucristo y que tiene Pablo, sirviendo al Señor, dice, con toda humildad y con muchas lágrimas. Mire, le está hablando a los ancianos y le está diciendo que el camino del Evangelio no está exento de sufrimiento. ¿Qué piensas del Evangelio para tu vida? ¿Estás dispuesto a hacerte cargo de lo que significa ser cristiano, ser esclavo del Señor? Bien, y por último, respecto a esto, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15, siempre gana Tomás, lo pueden leer de ahí también. Cualquiera lo puede leer, a ver. Fuerte, pues chiquillos, ayúdenme, no que estoy enfermo y ustedes no ayudan. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 y 15. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿O me equivoqué? Sí, ahí está bien, pues. ¿No? ¿Estoy mal? Mi Biblia de la traducción del Nuevo Mundo está mal, entonces. Ya. En realidad, en un mundo de grandes, hacen falta pequeños. ¿Estás dispuesto a ser pequeño, a ser humilde? ¿Estás dispuesto a imitar al Maestro? Así como Pablo imitó a Jesucristo, ¿estás dispuesto a imitar al Maestro? El llamado de hoy es para eso, para ser humilde, para buscar al Señor en humildad, para no confiar en nuestras propias capacidades, sino que confiar en lo que Dios hace en la vida del hombre, sino que confiar, Él es el poderoso. Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano. ¿Puedes decir junto conmigo eso? A ver, vamos a este pasaje bíblico. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Primera de
Corintios 15:10. Tengo loco el Tomás. Ya. ¿Qué tal si leemos todos juntito esto? ¿Ya? Ahora no se van a negar a leerlo, vamos. Pero gracias. Antes he trabajado más que todo. Amén. Haya en nosotros esa actitud. Versículo 19 dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Lo que Pablo hacía era lo que nosotros tenemos que hacer: enseñar la palabra. Enseñar la palabra. Por las casas. Este año he tenido una experiencia maravillosa en realidad con los jóvenes. Hemos desarrollado un estudio que se ha fortalecido con el tiempo y ha sido realmente maravilloso. A veces nosotros no les damos el tiempo en calidad a las personas que estamos enseñando. Y a lo mejor no nos damos el tiempo de escuchar lo que hay en el corazón de estas personas y de enseñarles a través de la Biblia cómo pueden vivir su vida cristiana. Y me ha tocado este año de una manera muy especial fortalecer esos lazos con los jóvenes. Queridos hermanos, de ese tiempo para predicar la palabra, de ese tiempo para entregar la palabra a tiempo, de ese tiempo para entregar lo que Dios le quiere decir a las personas. ¿Ya? Después el 20 dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué enseñaba Pablo? Dos cosas: arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tremendamente importante. No tenemos por qué divagar en muchas otras cosas, sino que arrepentimiento. Querido hermano, el hombre es pecador, el hombre peca y necesita arrepentirse, y Jesucristo perdona sus pecados, y Jesucristo, si usted está en pecado, le perdona, y la sangre de Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Y debe tener fe en Dios y fe en Jesucristo para ser salvo. Eso es lo que Pablo predicaba, eso es lo que causó impacto en la iglesia, o causó impacto en el pueblo o en la ciudad de Éfeso. Nada más que eso. Después el versículo 22 dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Ligado en el espíritu indica que Pablo era guiado por el Espíritu Santo. Era guiado por el Espíritu Santo y obedecía al Espíritu Santo. Y mire, querido hermano, tiene que ir a Jerusalén a entregar las ofrendas que ha recolectado, y él está consciente de que hay un sufrimiento que va a pasar, de que hay situaciones difíciles que va a vivir. Pero pese a eso, pese a todo lo que está viviendo o lo que va a vivir, él sigue adelante. Más adelante dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Qué maravilloso como Pablo se hace cargo de esta tarea tan importante. Este versículo lo encontramos 10 años después. 10 años después Pablo señala y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Mire lo que está diciendo 10 años antes, dice: pero de ninguna cosa hago caso. Y a veces cuesta no hacer caso, pues chiquillos o hermanos. A veces vienen algunas cosas y nosotros como que, hoy me siento mal, me siento incómodo, es que no voy a ir a la iglesia, mejor no, me están mirando como malo, hermano. No, como que están predicando como, no me gusta. Y como que hay algunas cosas que nos empiezan a entorpecer nuestro caminar. Pero Pablo, pese a las dificultades, pese al aguijón, pese a montones de circunstancias que tenía que pasar, dice: pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Pero qué está hablando Pablo?
¿De qué está hablando que no estima preciosa su vida? Jesucristo y el amor a Jesucristo le significa tanto a Él que ya su vida no significa nada. En términos concretos parece que habla de que todo lo que Él era, estiércol lo consideraba. Todo lo que conocía, todo lo que sabía, todo por el conocimiento de Jesucristo. ¿Estás valorando la obra de Jesucristo en tu vida? ¿La estás valorando como tienes que valorarla? Y ahora he aquí, yo yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Queridos hermanos, como cristianos tenemos responsabilidades. Como líderes hay responsabilidades que cumplir. Predicar arrepentimiento, fe en el Señor Jesucristo, predicar la palabra, exhortar, alentar. Y usted también como cristiano tiene responsabilidades frente a la persona que no conoce a Jesucristo, frente al amigo que está en la universidad y que dice algo relacionado con Jesucristo. Juan Calvino a mí me encanta cuando señala y dice que nosotros somos muy cobardes si vemos que hacen un atentado contra la verdad y no hacemos nada. Cuando hablan en contra de Jesucristo, cuando hablan en contra del Evangelio, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Eres un defensor del Evangelio o simplemente te has transformado en una persona que vive en paz? Que no, este es un hermano tan bueno, pero si nadie dice nada de él. No, es un hermano que se lleva bien con todos, pero nos podremos llevar bien con todos. Podremos llevarnos bien con todos si hay personas que blasfeman, si hay personas que reniegan, si hay personas que hablan en contra de nuestro Dios. Podremos llevarnos bien con todos si hay personas que insultan la memoria, la persona de Jesucristo. Podremos quedarnos callados. A veces nosotros los cristianos optamos por eso. Optamos por quedarnos callados frente a un mundo que se vuelve irrespetuoso frente a la obra de Dios. Pero Pablo no era este. Pablo no iba a estar en esta condición de permitir que otros blasfemaran en contra del Evangelio. ¿Te llevas bien con todos? ¿Nadie tiene nada que decir de ti? Preocúpate. Porque a Pablo lo querían con papas fritas. Porque a todos los que andaban con Pablo querían puro echarlos de la ciudad, porque estaban causando un alboroto tremendo que iba en contra del comercio, que iba en contra de todo lo establecido. ¿De qué manera estás impactando el mundo, el lugar donde tú vives? Y no te estoy pidiendo de la Florida, no, te estoy pidiendo por tu hogar a lo mejor. ¿De qué manera estás impactando a tus hijos, a tus primos, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa? Yo creo que nosotros los varones estamos yendo por buen camino, nos estamos juntando, estamos comiendo, ¿no? ¿Cómo se llamaban? ¿Huevo ranchero? Oh, maravilloso. Pero ¿saben qué? Los varones nos estamos juntando y estamos estudiando la palabra de Dios y estamos compartiendo y nos estamos dando abrazos y estamos valorando esto de ser líderes espirituales dentro del hogar. Yo creo que Dios va a empezar a está haciendo grandes cosas y va a hacer grandes cosas con nosotros los varones, pero en la medida que nosotros nos plantemos y seamos de real influencia en nuestro hogar y en donde estamos. No seamos del servicio secreto del Señor. Si alguien tiene que decirnos algo, alguien nos tiene que preguntar. Oye, por último decir, oye, ¿qué tienes que ver con esos que espantan, que botan la gente? No, sabes que yo no creo en eso porque la Biblia no me enseña eso, pero yo te puedo enseñar de Jesucristo, que puede venir a tu vida, te puede transformar. ¿Qué estamos haciendo los varones? Pablo se dedicó tiempo completo como esclavo a la obra del Señor. A lo mejor Dios no demanda eso de nosotros, pero sí demanda que nos ocupemos del Evangelio de Jesucristo, que nos ocupemos en nuestra vida de estudiar su palabra, de orar, de buscarle. Y ahora hay aquí que ahí les da una mala noticia. Yo me puse a llorar, y ustedes saben que yo soy llorón, ahora estoy evitando llorar, porque todos se burlan de mí por llorón, así que ahora yo no lloro, no. Y aquí esta parte es como muy tierna. Es como Pablo se empieza a despedir y le empieza a decir, ¿saben qué? Yo lo he pasado bien con ustedes, he estado este tiempo con ustedes, pero me tengo que ir y parece que ustedes ninguno
va a poder ver más mi rostro. Pero ¿saben qué? En todo minuto yo, Pablo, les he hablado del Señor. En todo minuto yo, Pablo, les he apuntado a Cristo. Te he encontrado por el camino y te he dicho, Jesucristo es la esperanza, Jesucristo te ama, arrepiéntete. En todo minuto de mi vida con ustedes, de mi compartir con ustedes, les he predicado la palabra. No tengo ningún tipo de remordimiento. Queridos hermanos, ¿en dónde están? ¿Están entregando el mensaje a tiempo? Ese es el llamado que Dios está haciendo ahora. Es cierto que le está hablando a los ancianos, es cierto que le está hablando a los líderes de la iglesia, pero usted en forma individual está haciéndose cargo de la palabra, se está haciendo carne la palabra de Dios en usted, está mostrando con su vida, con sus hechos, que realmente está creyendo en un Cristo vivo y que tiene alternativa y que hay proyecto, y que hay propósito y que tiene vida abundante. ¿Qué está haciendo con su vida? ¿Qué está haciendo con Jesucristo en su vida? ¿O es simplemente un pasatiempo más? Porque el día domingo, bueno, en realidad no hay partido, no hay nada, voy a la iglesia. Parece que Pablo mostró con su vida que no es así el Evangelio. 27. Porque no he rehuido a anunciar el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, queridos líderes, queridos hermanos, sobre todo los líderes, los ancianos, los que estamos delante de algún grupo, tenemos que velar por nosotros mismos, tenemos que cuidarnos, tengamos cuidado de donde miramos, tengamos cuidado de lo que hablamos, tengamos cuidado de tantas cosas que el mundo y Satanás están tratando de inmiscuirse en nuestra vida y están tratando de llenar el mundo en nuestra mente y pensamos que eso es mejor y no lo otro, y pensamos que las estrategias son mejor que la palabra de Dios. Y no es así. Querido hermano, nosotros debemos velar en primer lugar por nosotros mismos. Y después dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Aquí el trato que tiene la Biblia con respecto a nosotros es re complicado, ¿eh? Porque si ustedes supieran las ovejas, yo soy del campo, no soy del campo, pero vivía cerca del campo y observé a las ovejas. ¿Saben que las ovejas son cegatonas, ven como a 2 metros? Y si alguien no las guía, no hacen nada, son flojas, bueno, no, algunas. Y ¿saben que las ovejas son, voy a utilizar la palabra, son como tontas? Miren, nos trata de ovejas nosotros, Señor, ¿qué se cree? Y aquí habla de rebaño. Mire, necesitamos que los líderes, que aquellas personas que están liderando, que aquellas personas que están llevando el mensaje, que aquellas personas que están por delante, cuiden del rebaño, los guíen. Y es por eso tan importante, yo encuentro tan importante lo que estamos estudiando en la mañana, con respecto a las Sagradas Escrituras, con respecto a la autoridad de las Escrituras. Por eso es tan importante que usted venga temprano en la mañana, que venga a compartir las... ¿Quién ha estado en la escuela dominical? Todos, ¿cierto? Levanta la mano. ¿Cierto que están maravillosas? ¿Cierto que estamos aprendiendo mucho? Venga a la escuela dominical, cuide de usted y así podrá cuidar del rebaño. 29 dice, o 28, por tanto, 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán el rebaño. Y eso es triste saber y entender que a veces las amenazas no son externas, a veces son internas. Y es tremendamente importante que nosotros estemos apegados en la palabra de Dios, que estemos parados en la palabra de Dios, entendiendo lo que las Sagradas Escrituras dicen para que podamos discernir respecto a quién está hablando de acuerdo a la palabra de Dios y quién no. ¿Es fácil ser engañado? Sí. Para aquellos que no conocen la palabra de Dios. Pero para aquellos que se han preocupado de estudiar la palabra de Dios, de buscar incansablemente todos estos tesoros que hay en la palabra de Dios, no van a ser engañados. Y entrarán, dice, en medio de vosotros lobos rapaces. Y mire cómo lo presenta como lobos rapaces. Yo he visto peleas de estos animales y es terrible cómo se acercan generalmente a las ovejas y les rompen el cuello y es terrible. Nos la presenta como oye, van a venir algunos que van a golpear la puerta y van a decir, hola, soy un lobo rapaz. ¿No? Oye, vengo a engañarlo. Permiso. No es así, querido hermano. Estemos atentos porque son lobos rapaces. De hecho, la Biblia, Pedro, cuando presenta a Satanás, dice que anda como león rugiente buscando ¿a quién? A quién devorar. Y los que estamos gorditos,
No nos va a comer primero, pero debemos estar atentos a la palabra de Dios. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos, los santificados. Y allí habla un poquitito Pablo: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Él construía tiendas, ¿cierto? Y no fue gravoso a nadie. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. En realidad, en esta mañana, estas advertencias respecto a todo lo que hemos visto, tal vez es en primer lugar para los ancianos, para los líderes, pero también para cada uno de nosotros. Tengamos cuidado de su palabra, cuidémonos nosotros mismos, busquemos al Señor, sirvamos al Señor de corazón, busquémosle como Él espera que nosotros lo busquemos, y podremos tener una iglesia sana, anclada en las Sagradas Escrituras, cuyo único centro sea glorificar a Dios y a Jesucristo. Amén. Vamos a orar.